Félix María Zuloaga Trillo, conocido generalmente como Félix María Zuloaga, nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1803, en el seno de una familia criolla acomodada. Aunque no se tienen registros exhaustivos sobre su entorno familiar, se sabe que sus orígenes le ofrecieron acceso a una buena educación y un lugar privilegiado dentro de la estructura social de la Nueva España en plena transición hacia la independencia. Desde temprana edad, Zuloaga demostró un carácter reservado, disciplinado y pragmático, cualidades que más adelante definirían su trayectoria pública. Recibió formación militar, en una época donde la milicia era no solo un camino de ascenso social, sino también un refugio para quienes buscaban orden en medio de la inestabilidad política. Sus primeras experiencias formativas estuvieron marcadas por las guerras de independencia, que presenció siendo muy joven, lo que moldeó su visión conservadora y su fuerte inclinación hacia la defensa del orden establecido. Su entrada en el ámbito militar fue casi natural. En su juventud, Zuloaga ingresó al ejército, influenciado por el clima político y por la necesidad de mantener la estabilidad ante los constantes cambios de gobierno. En un México turbulento, Zuloaga abrazó ideales conservadores, buscando preservar las tradiciones coloniales, el catolicismo y el orden jerárquico. Su participación en campañas militares durante las décadas de 1830 y 1840 le ganó reputación de ser un oficial competente y confiable. Zuloaga comenzó a destacar como jefe militar en varios estados y regiones del país, pero fue durante la Revolución de Ayutla, 1854 a 1855, que buscaba derrocar a Antonio López de Santa Anna, donde su carrera tomó impulso definitivo. Aunque inicialmente sirvió bajo el gobierno de Santa Anna, la caída del dictador lo obligó a reconfigurar sus alianzas. Con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de leyes anticlericales, Zuloaga, profundamente católico, se radicalizó aún más en sus posturas conservadoras. Su momento de mayor notoriedad llegó en 1857, cuando los conservadores, inconformes con la nueva Constitución liberal, lo eligieron presidente interino tras el golpe conocido como el Plan de Tacubaya. En este plan, que él respaldó activamente, se buscaba anular la Constitución de 1857 por considerarla excesivamente radical. Zuloaga asumió la presidencia de México en diciembre de 1857 y lideró el bando conservador durante la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, un conflicto armado que enfrentó a liberales y conservadores por el rumbo político y social del país. Aunque su gobierno no logró consolidarse plenamente debido a la oposición liberal encabezada por Benito Juárez, Zuloaga dejó una huella profunda en la historia mexicana. Bajo su mando, los conservadores intentaron reinstaurar una estructura política que limitara los cambios liberales, defendiendo los intereses de la Iglesia y los militares. Su caída, sin embargo, fue inevitable. En 1859 fue sustituido por Miguel Miramón como jefe de los conservadores, en medio de luchas internas y la imposibilidad de sostener su poder de manera efectiva. Un detalle curioso sobre Félix María Zuloaga es su reputación de ser un hombre extremadamente serio, al punto de que sus contemporáneos bromeaban que podía permanecer horas sin cambiar de expresión, lo que lo hacía parecer una estatua más que un presidente. Algunos relatos señalan que su impasibilidad confundía tanto a aliados como enemigos, quienes no sabían si lo que proponía era en serio o una estrategia calculada. Durante la Guerra de Reforma, Zuloaga no solo enfrentó a los liberales, sino también a las divisiones dentro de su propio partido. Los conflictos internos minaron su liderazgo, y su retiro de la presidencia conservadora fue tan confuso como su llegada, sin una renuncia oficial, pero claramente desplazado. A partir de entonces, su carrera pública se diluyó, y aunque siguió participando esporádicamente en la política, nunca recuperó un papel de primer orden. Félix María Zuloaga murió en 1898, a los 95 años, en la Ciudad de México, lejos de los focos de la vida pública que alguna vez ocupó.
Vivió suficiente tiempo para ver cómo las ideas liberales que tanto combatió terminaron por cimentarse en el país y cómo la Iglesia perdió su enorme poder político. Su muerte fue discreta, sin grandes honores ni funerales de Estado, reflejo de una figura que había quedado relegada en la memoria colectiva. Hoy en día, Félix María Zuloaga es recordado como uno de los principales líderes del México conservador del siglo XIX, símbolo de la resistencia al cambio y defensor de los viejos privilegios coloniales. Aunque su legado es polémico, representa una parte esencial de la historia del México que luchaba por definirse entre tradición y modernidad.